Hola a todos, bienvenidos a Lémelo, un espacio en donde descubrimos nuevos textos, nuevos autores, nuevos libros. Y hoy, desde la perspectiva de Violeta Vázquez Rojas, aquí nuestra invitada especial, doctora en lingüística de la Universidad de Nueva York, investigadora y profesora en el Colegio de México. Muchísimas gracias por estar aquí. No, al contrario, Nayan, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también por los textos que nos trajiste a la mesa. Estoy súper emocionada de leer todo lo que nos quieres compartir. Tengo una primera pregunta, muy básica, pero no simple, no sencilla. ¿Qué es la lingüística? La lingüística es la ciencia que estudia la lengua, y la lengua la entendemos como el conocimiento que los hablantes tienen de un sistema que se usa para comunicarse, pero sobre todo se usa para pensar. Luego vamos a hablar de las funciones de la lengua. Seguro. Pero, ¿qué es lo que te inspiró a estudiar lingüística? ¿Qué es lo que te llevó, ya sea a la literatura y de ahí a la lingüística, o al revés? En realidad, yo quería estudiar filosofía. Ese era mi primer interés profesional, ¿no? Entonces, lo intenté, pero primero entré a la escuela de antropología, porque ahí había estudiado mi hermana. Entonces, en lo que salía la convocatoria de la UNAM, o no sé, me metí a la ENA y me acuerdo que vi la carrera de lingüística y la primera materia que decía ahí era gramática del español. Como mi mamá es maestra de español y daba la materia de gramática, a mí me parecía eso súper aburrido, así árido, ¿no? Y dije, qué cosa tan árida. Y no, resultó que la lingüística era todo un mundo que yo, por supuesto, no me esperaba. Y después ya por fin entré a estudiar filosofía, y estudiando filosofía me di cuenta de que la mayoría de los grandes problemas filosóficos eran problemas de lenguaje realmente. Bueno, no es que me di cuenta, o sea, como estuve de acuerdo con eso, ¿no? Entonces me regresé a estudiar lingüística y así es como terminé esta carrera, y filosofía no la terminé. Y es cierto que el lenguaje informa mucho de cómo pensamos sobre el mundo y sobre nosotros, y al revés, ¿no? Es un poco que vino antes el huevo o la gallina, si el lenguaje forma el pensamiento, o de nuestras diferentes culturas surgen diferentes lenguajes. Sí, hay correlaciones, bueno, hay relaciones entre el lenguaje y absolutamente todo lo que nos pase, ¿no? Porque, digamos, la lengua, vamos a decir el lenguaje en términos generales, nos acompaña absolutamente en todo momento, o sea, estés solo o acompañado, incluso si estás durmiendo, ¿no? O sea, no hay un momento de tu vida en el que estés desprovisto del lenguaje. Entonces, por supuesto que está impregnado no solamente de nuestras, digamos, de una capacidad biológica fundamental, sino además de todas nuestras interacciones sociales, ¿no? Y muy crucialmente, las relaciones sociales que son desiguales también se reflejan en ciertas desigualdades lingüísticas, ¿no? Y los lingüistas estudian el lenguaje desde un lugar sin juicio, tengo entendido, ¿no? Es estudiar cómo se transforma el lenguaje a lo largo del tiempo sin necesidad de juzgar esas variantes, o hay un estándar de lo que debe ser el lenguaje, y todo lo que no se acata a eso es considerado una falla en el lenguaje. No, bueno, lo primero que aprendes en un salón de lingüística, y tú lo sabes bien, es que la lingüística es una ciencia descriptiva, ¿no? O sea, fundamentalmente es descriptiva. Eso quiere decir que no norma lo que se debe o lo que no se debe hacer, ¿no? Porque no todo lo que sabemos de una lengua lo decimos. O sea, hay mucho de ese conocimiento que está en lo que no decimos también, ¿no? Entonces, los lingüistas se dedican a eso, ¿no? Y a diseñar métodos para acceder a ese conocimiento, porque no es un conocimiento explícito, ni es un conocimiento que la gente ande hablando de él por ahí, ¿no? Entonces hay que buscar la manera de llegar a él. Y tú lo buscas haciendo investigación de campo también. Sí, en México es muy extendida la lingüística de campo, porque México es uno de los países que tiene más lenguas en el mundo. Entonces, ¿cuántas lenguas tiene México? Oficialmente 68, pero eso no es un cálculo lingüístico, ¿okay? Es un cálculo para diseñar políticas, pero vamos a suponer que son 68 lenguas.
y la lingüística en México, por lo tanto, pues bueno, ha tenido su realidad, ¿verdad? Entonces es una lingüística que desarrolla muchos métodos de campo. ¿Y cuál fue tu acercamiento a la lectura? Bueno, mi primer acercamiento con los libros fue a través de mi papá, ¿no? Mi papá fue mi primer bibliotecario. Y tengo que aceptar que no es que yo tuviera una curiosidad, sino que él llegaba y me los ponía ahí y ahí hazle como quieras. Y sí, los leía, ¿no? Porque creo que una de las cosas que cultivaba mucho en mi casa, tanto mi mamá como mi papá, que eran dos personas muy ocupadas, era como nuestra capacidad de aburrimiento, ¿no? O sea, ellos nunca nos entretenían, ¿no? Como que los padres de ahora creemos que tenemos que entretener a los hijos y mantenerlos ocupados con algo, la clasecita de esto. En mi casa era un aburrimiento total, ¿no? Porque mis papás no estaban, no tenían tiempo de estarnos entreteniendo. Entonces, como nos entreteníamos era así, con libros, ¿no? Mi papá era un lector muy voraz y tenía muy buena memoria, o sea, eso es algo que siempre le envidié. Recordaba todo lo que leía, pero además era el primer lector de su familia, ¿no? Mi papá no venía de una familia de grandes lectores, venía de una familia de comerciantes del Estado de México. Y entonces él nos transmitió el gusto por leer, o más bien como el hábito de leer, o que leer fuera un acto muy cotidiano. Vamos a pasar a la lectura del primer texto que nos mandaste, que es parte de la obra poética de César Vallejo, el poeta peruano de principios del siglo XX, que fue llamado el poeta universal. También tuvo una infancia interesante en donde lo formaron como sacerdote de niño y esas referencias bíblicas terminan permeando toda su obra. Me recuerda un poco a uno de mis poetas favoritos, James Baldwin, poeta americano también más de finales del siglo XX. Antes de leer el primer poema, ¿qué es lo que más te gusta de Vallejo? ¿Por qué nos trajiste a César Vallejo a la mesa? Escogí ese libro de Vallejo porque era uno de los libros de literalmente de cabecera de mi papá, ¿no? Lo tenía ahí en su buró, y porque tengo todavía ese mismo ejemplar físico, ¿no? Lo conservo. Y era uno de los libros que mi papá lo leía mucho, pero además, como te digo, se acordaba de las cosas, entonces lo podía recitar hacia la hora de la comida. Digamos, no como algo muy formal y erudito, sino como un a propósito, ¿no? Y podía recitar cualquier cosa que le viniera en mente. Entonces, ese libro yo lo veía mucho en la casa, lo tenía mi papá. Tal cual. Ese tal cual, ¿no? Hasta un día que me enojé con él y se lo rayoneé y todo, porque sabía que le gustaba mucho. Sí, aquí están los rayones. Ahí tiene unos rayoncitos. Entonces, cuando por fin lo leí, o sea, obviamente no lo leí de chica, lo leí ya más grande, eran poemas que yo ya conocía, ¿no? Entonces era como un lugar familiar a donde llegar, y que además tienen un ritmo muy, pues sí, muy llamativo, que te atrapa muy rápidamente. Y una de las cosas que me gustaban mucho, yo creo, de César Vallejo, me siguen gustando, es como ese lenguaje común, como nada abigarrado, ¿no? Sobre todo de los últimos poemas. No está retacado de metáfora y ¿no? de la carga barroca que lo podría hacer parecer pesado. Exacto, o sea, ¿no? las Es referencias cotidianas, imágenes de cosas pues muy mundanas, ¿no? Eso es lo que creo que hace que sea un poeta, a pesar de que es un poeta, me parece que es muy refinado, es también muy accesible, digamos, en ese sentido. Sí, es un poeta extraordinario y les vamos a leer un poema que me hiciste descubrir, muchísimas gracias. Se llama Me viene, hay días, una gana ubérrima. Me viene, hay días, una gana ubérrima, política de querer, de besar al cariño en sus dos rostros. Y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza al que me odia, al que rasga su papel, la muchachito, a la que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa,
al que sacude su persona en mi alma. Y quiero, por lo tanto, acomodarle al que me habla su trenza, sus cabellos al soldado, su luz al grande, su grandeza al chico. Quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar y, cuando estoy triste o me duele la dicha, remendar a los niños y a los genios. Quiero ayudar al bueno a hacer su poquillo de malo y me urge estar sentado a la diestra del zurdo y responder al mudo, tratando de serle útil en lo que puedo. Y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie y ayudarle a dormir al tuerto próximo. Ay, querer el mío, el mundial, interhumano y parroquial provecto. Me viene a pelo desde el cimiento, desde la ingle pública, y viniendo de lejos da ganas de besarle la bufanda al cantor, y al que sufre besarle en su sartén, al sordo en su rumor craneano, impávido, al que me da de lo que olvida en mi seno, en su Dante, en su Chaplin, en sus hombros. Quiero, para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia o lleno de pecho el corazón, querría ayudar a reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudarle a matar al matador, cosa terrible, y quisiera yo ser bueno conmigo en todo. Es un poema precioso que escribió o que por lo menos se publicó en su último poemario, que se llama Los Poemas Humanos, que fue publicado póstumamente. Ajá. Sí. ¿Qué es lo que te conmueve de este poema? Me gustan mucho estas contraposiciones, ¿no? El sentarse a la diestra del zurdo, estas ideas que se contraponen me gustan porque además tienen un ritmo genial, ¿no? O sea, como tienen una belleza en la misma forma en la que las expresa. Sí, y es muy impredecible también. Sí. En lo que está diciendo, pero también en su forma. No es un poema fácil de leer tampoco. ¿Nos podrías leer el segundo poema de Vallejo? Sí. Este es uno de sus poemas en prosa. No vive ya nadie. No vive ya nadie en la casa, me dices. Todos se han ido. La sala, el dormitorio, el patio, yacen despoblados. Nadie ya queda, pues que todos han partido. Y yo te digo, cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre ya no está solo. Únicamente está solo de soledad humana el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Las casas nuevas están más muertas que las viejas, porque sus muros son de piedra o de acero, pero no de hombre. Una casa viene al mundo no cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla. Una casa vive únicamente de hombres, como una tumba. De aquí esa irresistible semejanza que hay entre una casa y una tumba. Solo que la casa se nutre de la vida del hombre, mientras que la tumba se nutre de la muerte del hombre. Por eso la primera está de pie, mientras que la segunda está tendida. Todos han partido de la casa, en realidad, pero todos se han quedado en verdad. Y no es el recuerdo de ellos lo que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos queden en la casa, sino que continúan por la casa. Las funciones y los actos se van de la casa en tren o en avión o a caballo, a pie o arrastrándose. Lo que continúa en la casa es el órgano, el agente en gerundio y en círculo. Los pasos se han ido, los besos, los perdones, los crímenes. Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, el corazón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien y el mal se han dispersado. Lo que continúa en la casa es el sujeto del acto. Y aquí hay unos rayones.
Es un poema precioso que aparte termina hablando justo de lingüística, ¿no? El sujeto del acto. No me sorprende que lo hayas escogido y que te guste tanto. Fue sin querer eso, pero creo que sí. Mira. Y lo otro es que es un poema bastante, a mí me parece muy provocador, en el sentido de que lo que uno esperaría que se quede de las personas que ya no están en una casa es exactamente lo que dice que no se queda, y al revés, ¿no? Se quedan las cosas físicas, los labios, etcétera. ¿Cómo es que el César Vallejo logra hacer distinciones tan sutiles a la hora de hablar de lo que se queda con nosotros entre la vida y la muerte? Sí, es un poco, me parece que esto es recurrente en Vallejo, ¿no? Por ejemplo, no dice tengo un alma en el pecho, sino un pecho en el alma, ¿no? Cosas así. Es decir, como que revierte las imágenes cotidianas, ¿no? Que todos tenemos de que, digamos, el alma está dentro del pecho. Para él la pone al revés. Y pues eso es la poesía, ¿no? Como contravenir los lugares comunes y las imágenes que tenemos ya asentadas, ¿no? Y como lingüista, ¿la poesía te parece una bocanada de aire fresco porque justamente no sigue las reglas del lenguaje común y corriente? ¿O hay un lenguaje común y corriente? La poesía está dentro de las posibilidades del lenguaje, ¿no? O sea, lo que creo es que, no, yo no soy ninguna experta en poesía, al contrario, tengo una colega a la que le llamo mi tutora de poesía porque le pido que me recomiende y ella sí sabe. Pero creo que una de las cosas que me gustan de la poesía, digamos, como lingüista, es cómo se puede llevar la gramática al extremo, ¿no? No solamente la gramática en el sentido de las reglas, sino la semántica, las interpretaciones, todos esos juegos. Es como la lengua en sus orillas, ¿no? Donde puedes, donde no recurres a lo que escuchas cotidianamente, ¿no? Me encanta porque si empujamos el lenguaje a sus orillas, tal vez también estemos empujando nuestras mentes y nuestros corazones a sus orillas para tratar de entender algo nuevo, ¿no? Para tratar de ver el mundo de una forma distinta, para romper con patrones y narrativas que tal vez ya no nos sirvan de nada en nuestras vidas, ¿no? Y que algo nos hable de algo fresco y nuevo y con lo que nos podemos identificar. Sí, como salirse un poquito de sí mismo. De sí ¿no? mismo, exacto. Nos vamos a corte, pero volvemos en un momento con Violeta Vázquez Rojas para seguir hablando de sus libros favoritos. Bienvenidos de vuelta a Lémelo. Hoy estamos en conversación con Violeta Vázquez Rojas. Estábamos hablando de poesía con César Vallejo, el poeta peruano, y ahora vamos a pasar a ensayo. Vamos a leer textos de uno de los pensadores más importantes de nuestros tiempos, Noam Chomsky, profesor emérito en lingüística y filosofía del Massachusetts Institute of Technology y autor de más de un centenar de libros. Noam Chomsky lleva muchos años aquí en este planeta con nosotros los humanos y esperemos que siga aquí muchos, muchos más. ¿Quién es Noam Chomsky para ti? ¿Y por qué este libro y no alguno de sus otros 99,000 libros? Bueno, Chomsky yo creo que para cualquier lingüista es una influencia innegable, ¿no? O sea, todo mundo hace lingüística, digamos, de manera distinta a partir de la irrupción de Chomsky en la disciplina, ¿no? Así de fuerte fue ese cambio. ¿Qué es lo que viene a cambiar Chomsky? Chomsky cambió la manera de concebir el lenguaje, que antes para algunos era una institución social, es la escuela de sociólogos desde inicios del siglo XX, o bien se estudiaba, como decíamos hace rato, como una de las ramas antropológicas, pero a partir de Chomsky el lenguaje se estudia como un tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, como un tipo de conocimiento que además tiene una base biológica y que es común a todos los miembros de la especie humana. Entonces, le da una base también universal, digamos, al lenguaje,
y por lo tanto, bueno, y distingue, ¿no? El lenguaje como capacidad humana de su exteriorización, ¿no? Que es lo que conocemos, digamos, como la realidad observable. Entonces, habrá quien esté de acuerdo y habrá quien no, pero lo cierto es que revolucionó la disciplina. La volvió además una disciplina mucho más formal, más ligada, digamos, a los métodos matemáticos que a la descripción de corte antropológico. Y eso la cambió por completo, ¿no? O sea, estés o no estés de acuerdo con las teorías que ha desarrollado, que no es nada más una, sino varias. Y bueno, la razón por la que escogí este libro es porque desde luego no es el más característico de Chomsky en absoluto, ni en lingüística ni en política, pero lo que me gusta de este texto es que es muy accesible, o sea, es algo que puede leer cualquier persona sin estar formado en lingüística. No traería, por ejemplo, estructuras sintácticas o algo así, ¿no? Pero a la vez condensa un poco de sus dos perspectivas, ¿no? Tanto de su faceta como lingüista como de su faceta política. Y su faceta como analista político, que también nos ha influido a todos, lo sepamos o no lo sepamos, lo que me gusta de Chomsky es esa manera de separar las dos actividades, ¿no? Pero después te das cuenta de que en su manera de concebir el lenguaje, digamos, no hay política, pero sí es muy consistente con las ideas políticas que tiene. ¿Y sus ideas políticas son ideas de qué tipo? Bueno, Chomsky es famosamente un libertario, ¿no? En el buen sentido, pero además ha sido un analista de medios. Probablemente su texto más emblemático como analista político es este texto muy famoso que escribió con Edward Herman, que se llama, en español le pusieron Los Guardianes de la Libertad, ¿no? En inglés le pusieron Manufacturing Consent, que es esta teoría de cómo se conforma la opinión pública a través de los medios de comunicación. Todos sabemos esas tesis de Chomsky, aunque no sepamos que son de él. Y también eso trasciende, por lo menos la política americana, en donde se dividen entre demócratas y republicanos, ¿no? Izquierda y derecha. Siento que su estudio y su análisis de la sociedad y de cómo nos endoctrina los medios de masa, etcétera, van más allá de cualquier postura de ese tipo, ¿no? Sí, o sea, son modelos aplicables, se llama el modelo de propaganda, le llaman. Los puedes aplicar a cualquier sociedad capitalista que tenga esa ecología, digamos, de medios de comunicación. Este es el primer texto de Chomsky que les vamos a leer. Una formulación típica de la idea es la siguiente. Es importante que en una comunidad de usuarios de una lengua las palabras se utilicen con el mismo significado. Si esta condición se cumple, se facilita la finalidad principal del lenguaje, que es la comunicación. Si uno no logra emplear las palabras con el significado que la mayoría de la gente les atribuye, no logrará comunicarse efectivamente con los demás. Así, se mallograría la finalidad fundamental del lenguaje. En primer lugar, resulta extraño pensar que el lenguaje tenga una finalidad. Las lenguas no son herramientas diseñadas por los humanos, sino objetos biológicos, como el sistema visual, inmune o digestivo. En ocasiones se dice que dichos órganos tienen funciones que existen con algún fin. Sin embargo, esa idea también dista mucho de estar clara. Pensemos, por ejemplo, en la columna vertebral. Su función es mantenernos derechos, proteger los nervios, generar glóbulos sanguíneos, almacenar calcio o todo lo anterior. Preguntas parecidas se plantean cuando nos referimos a la función y el diseño del lenguaje. Aquí habitualmente se introducen factores evolutivos, pero estos distan mucho de ser triviales, también por lo que respecta a la columna vertebral. En cuanto a la lengua, las diversas especulaciones sobre la evolución se dirigen habitualmente a los tipos de sistemas de comunicación que se encuentran en el reino animal, pero de nuevo, se trata simplemente de un reflejo del dogma moderno y es probable que se trate de un callejón sin salida.
por las razones que he mencionado y a las que volveré con posterioridad. Además, incluso en la medida en que el lenguaje se utiliza para la comunicación, no hay necesidad de compartir los significados, o los sonidos, o las estructuras. La comunicación no es un tema de sí o no, sino de más o menos. Si las semejanzas no son suficientes, la comunicación falla hasta cierto punto, como en la vida. Incluso, aunque al término comunicación se lo haya privado en gran medida de significado sustantivo y se ha utilizado como un término general para referirnos a diversos tipos de interacción social, sigue siendo una parte secundaria del verdadero uso del lenguaje. Por sí, vale la pena hacer esta observación. En definitiva, el dogma estándar carece de base y, llegados a este punto, existen pruebas significativas de que es simplemente falso. No cabe duda de que el lenguaje se utiliza en ocasiones para la comunicación, igual que la forma de vestir, la expresión facial, la postura y muchas otras cosas. Sin embargo, las propiedades fundamentales del diseño del lenguaje indican que una importante tradición está en lo cierto al considerar el lenguaje básicamente como un instrumento de pensamiento, aun cuando no lleguemos al extremo de Humboldt de identificarlos a ambos. Este texto habla sobre la función del lenguaje y desmiente la idea de que el lenguaje solo tenga la función de comunicar. ¿Cuáles serían las otras funciones del lenguaje? ¿Por qué es reductivo hablar de la comunicación como la única función del lenguaje? Justamente porque el lenguaje no está hecho para, ¿no? Y no está diseñado para comunicar. Esa idea es revolucionaria, ¿no? En el sentido de que todos los métodos, toda la teoría cambia cuando ves al lenguaje como instrumento de comunicación o no lo ves como instrumento de comunicación, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hay una teoría en lingüística o una corriente teórica que se llama funcionalista que analiza todos los hechos del lenguaje con base en su finalidad comunicativa, ¿no? Entonces dicen, bueno, el sujeto va aquí porque eso es más fácil para la comunicación, tal cosa es más económica porque eso es más fácil para la comunicación. Pero realmente, si tú te pones a pensar que el lenguaje no está diseñado como una herramienta para comunicar y que realmente los humanos comunicamos con muchísimas otros dispositivos que no son necesariamente la lengua, pues eso no tiene mucho sentido. O sea, se caen muchas de esas hipótesis o de esa manera de analizar la lengua, ¿no? De hecho, eso me remite a la poesía. Se habla mucho de la utilidad de la poesía, ¿no? De qué nos sirve, qué quiere comunicar. No tiene la menor eficiencia, ¿no? O sea, no sirve para nada en sí. Y sin embargo, nos es indispensable para entendernos a nosotros mismos y para captar la belleza del mundo que nos rodea, para expresarnos. Y tal vez sea la expresión otra de las funciones del lenguaje de las cuales no hay que pasar por encima, ¿no? Habría que explorar dónde acaba el lenguaje y dónde empieza la expresión. Sí, y además esta idea de que la lengua tiene por finalidad comunicar, ¿no? Digo, eso ya Chomsky no lo dice, ¿no? Ya estoy trayendo yo agua a mi molino, pero me parece que es justo la idea que está detrás de la valoración de unas lenguas como mejores y otras como peores, ¿sabes? Porque unas lenguas comunican mejor por el simple hecho de que más gente la entiende. Como el inglés. Idea, como el inglés, ¿no? Esto que estaba diciendo Chomsky, si todos tenemos los mismos significados, entonces funciona mejor cuando ves a la lengua como un objeto, como un instrumento de comunicación. Pero el hecho de que no lo sea pone a todas las lenguas, digamos, en el mismo plano fundamental. Todas son una expresión de la capacidad biológica humana de generar un lenguaje. Entonces, esa idea de las lenguas como instrumentos de comunicación, a mí me parece que es la base de los juicios desiguales sobre los diferentes sistemas lingüísticos humanos, ¿no? Sí, porque no es porque un grupo de humanos hable el mismo idioma y formule sus frases de la misma forma,
que entiende el mundo de la misma manera, Claro. y tampoco significa que se van a poner de acuerdo en nada, ¿no? No, y además muchas veces dentro de la misma lengua, o sea, digamos, hablantes de español, ¿no? Resulta que supuestamente no te puedes comunicar si no hablas el español estándar, el español de la academia, el de las normas. Entonces, si no dominas ese español, entonces no te puedes comunicar. ¿Quién dice que no? O sea, todo mundo se puede comunicar en la lengua que adquiere, porque justamente es la práctica que tiene con su comunidad de habla. Y somos muy creativos a la hora de inventar lenguas y hacerlas crecer y modificarlas, etcétera, ¿no? Como que sí es parte de nuestra naturaleza ir modificando las reglas. Claro, y además todo. parte del entendimiento, o sea, lo que parece es que como si el entendimiento fuera el producto de usar un mismo código, cuando realmente el entendimiento en gran parte en gran medida es una cuestión de voluntad, ¿no? O sea, si quieres entender, vas a entender. Si no quieres entender, probablemente no vas a entender, ¿no? Exacto, no es culpa del lenguaje. No es culpa del lenguaje, por supuesto que puede ser una barrera, pero no como se concibe así, ¿no? Claro. Y ahora nos vas a leer otro extracto de este mismo libro que habla más bien de política. Sí, esta parte, voy a empezar a hablar de, está hablando de un conflicto entre, digamos, de los republicanos, ¿no? Entre los parlamentarios y entre los monárquicos, ¿no? La naturaleza esencial del conflicto, que dista mucho de haber concluido, fue plasmada muy sencillamente por Thomas Jefferson en sus últimos años de vida, cuando tenía serias dudas sobre la calidad y el porvenir del experimento democrático. Distinguía entre aristócratas y demócratas. Los aristócratas son aquellos que temen a la gente y desconfían de ella y desean privarla de todos sus poderes para que pasen a manos de las clases altas. Los demócratas, en cambio, se identifican con la gente, confían en ella, la aprecian y la consideran honrada y prudente, si bien no la depositaria más sensata del interés público. Los intelectuales progresistas modernos que tratan de poner al público en su sitio y están libres de dogmatismos democráticos acerca de la capacidad de los intrusos ignorantes y entrometidos para saltar al ruedo político, son los aristócratas de Jefferson. Sus opiniones básicas son ampliamente compartidas, aunque hay controversias acerca de quién debería desempeñar el papel principal. Los, entre comillas, intelectuales tecnócratas basados en la política de la sociedad del conocimiento progresista, o los banqueros y los altos directivos. O, según otras versiones, el Comité Central o el Consejo de Guardianes. Todos ellos son ejemplo de la tutela política que la genuina tradición libertaria pretende desmontar y reconstruir desde la base. ¿Quiénes son los libertarios hoy en día? ¿Los demócratas? Pues sí, digamos, es la tradición crítica del poder y del capitalismo y de estos sistemas de desigualdad, ¿no? Pero lo que me interesa de este pasaje es su crítica al papel de los intelectuales, ¿no? Los intelectuales han sido en muchas sociedades los legitimadores de las decisiones de ciertas élites aristocráticas, ¿no? en esta dicotomía de aristócratas y demócratas que está retomando de Jefferson. Y me parece que una de las grandes aportaciones de Chomsky en la vida intelectual del ser humano común y corriente es justamente desmontar esta idea o esta imagen venerada del gran intelectual que sí sabe de política, mientras que la gente común y corriente no sabe de política y no tiene acceso a una especie de conocimiento técnico muy especializado para poder opinar sobre los asuntos públicos, ¿no? Esa idea Chomsky creo que la ha desmontado con muy buenos argumentos y muchos estudios de caso sobre el papel de los intelectuales en Estados Unidos y en la justificación de las invasiones, por ejemplo. Y me parece que este parrafito no es el más representativo, pero que condensa un poco esa idea. Al final de cuentas, la lingüística también es política. Pues hay política en la lengua, hay mucho lenguaje en la política, pero
para mí lo más notable de Chomsky es esta manera así completamente aséptica de separar los dos, ¿no? O sea, no vas a encontrar un rastro de estas ideas en sus trabajos sobre lingüística, ¿no? En su programa minimalista, yo qué sé, está completamente desprovisto de este tipo de contenido, pero por otro lado sí me parece que su idea de lenguaje como una dote humana universal que nos iguala, ¿no? Es una idea que hace mucho eco con esta manera de ver los asuntos públicos, ¿no? Pues vamos a seguir platicando aquí con Violeta Vázquez Rojas, vamos a pasar a corte, pero muchas gracias por estar aquí y los vemos en unos minutos. Hola, bienvenidos de vuelta a Lémelo. Estamos teniendo una conversación apasionante con la lingüista, doctora de la Universidad de Nueva York y profesora e investigadora del Colegio de México, Violeta Vázquez Rojas. Vamos a pasar a su tercer libro que nos trajo para compartirles a ustedes hoy. Es un libro que me hizo descubrir, Aguafuertes porteñas, de Roberto Arlt. Arlte. Me tienes que decir cómo se dice. Arlt. ¿De dónde viene ese apellido, sabemos? Es alemán. Bueno, sí. Alemanes emigrados a Argentina. Roberto, le vamos a decir por su primer nombre para no tener que avergonzarnos otra vez, es un novelista, dramaturgo, reportero e inventor argentino que entre 1928 y 1933 publica estas crónicas para el periódico El Mundo. Y estas crónicas se llaman Aguafuertes, por favor corrígeme si me equivoco, porque son el cruce entre los textos literarios y los textos propios del periodismo. ¿Es cierto? Sí, porque son pequeñas estampas, ¿no? Que recordaban como estas aguafuertes, que eran como imágenes. Estos estampados que se hacían sobre cobre con una mezcla de agua y algún tipo de químico, ¿no? Con un químico abrasivo. Abrasivo, exacto, sí. O sea, básicamente te hablan en breve, ¿no? Te llegan a su punto a la brevedad. ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo descubriste a Roberto? Este texto me gusta mucho porque fue como todo lo contrario de César Vallejo, o sea, de todos los libros que simplemente te daban en casa, ¿no? Y que estaban en la biblioteca así incipiente de mi papá. A Roberto Arlt lo conocí por amigos, y yo creo que lo mejor que te pueden dar los amigos son sus libros, ¿no? Entonces, en algún momento del 99, que fuimos a un congreso, toda la ENA, fuimos a un congreso a Santiago de Chile, fui a Buenos Aires y conocí a este grupo maravilloso de antropólogos que, entre otras cosas, me enseñaron sus autores, ¿no? Y ahí entre ellos venía Arlt, que tiene estas estampas de la vida cotidiana en el Buenos Aires de los 30, ¿no? O sea, Arlt murió en el 42, y que son imágenes además muy, pues un poco irreverentes, ¿no? Ligeras, pero a la vez, o sea, pueden ser tanto imágenes, descripciones, digamos, de la cotidianidad de Buenos Aires, como realmente incursiones en el espíritu de las personas de la época, ¿no? Y me gusta mucho porque es un lenguaje además muy ligero, que contrasta mucho con el de sus novelas, ¿no? O sea, sus novelas sí son mucho más oscuras, más pesadas, ¿no? Más, digamos, ahí sí hurgar en la naturaleza humana. Pero esto es algo casi festivo, me gusta mucho. El primer texto que vamos a leer se llama El idioma de los argentinos. Y dice: el señor Moner Sanz, en una entrevista concedida a un reporter de El Mercurio de Chile, nos alacranea de la siguiente forma: en mi patria se nota una curiosa evolución. Ahí, hoy, nadie defiende a la academia ni a su gramática. El idioma, en la Argentina, atraviesa por momentos críticos. La moda del gauchesco pasó, pero ahora se cierne otra amenaza.
está en formación el lunfardo, léxico de origen espurio, que se ha introducido en muchas capas sociales, pero que solo ha encontrado cultivadores en los barrios excéntricos de la capital argentina. Felizmente, se realiza una eficaz obra depuradora, en la que se hallan empeñados altos valores intelectuales argentinos. ¿Quiere usted dejarse de macanear? ¿Cómo son ustedes los gramáticos? Cuando yo he llegado al final de su reportaje, es decir, a esa frasecita, felizmente se realiza una obra depuradora en la que se hallan empeñados altos valores intelectuales argentinos, me he echado a reír de buenísima gana, porque me acordé que a esos valores ni la familia los lee, tan aburridores son. ¿Quiere que le diga otra cosa? Tenemos un escritor aquí, no recuerdo el nombre, que escribe en purísimo castellano y para decir que un señor se comió un sándwich, operación sencilla, agradable y nutritiva, tuvo que emplear todas estas palabras y llevó a su boca un emparedado de jamón. No me haga reír, ¿quiere? Esos valores a los que usted se refiere, insisto, no los lee ni la familia. Son señores de cuello palomita, voz gruesa, que esgrimen la gramática como un bastón y su erudición como un escudo contra las bellezas que adornan la tierra. Señores que escriben libros de texto, que los alumnos se apresuran a olvidar en cuanto dejaron las aulas, en las que se les obliga a exprimirse los sesos estudiando la diferencia que hay entre un tiempo perfecto y otro pluscuamperfecto. Estos caballeros forman una colección pavorosa de engrupidos, me permite la palabreja, que cuando se dejan retratar para aparecer en un diario, tienen el buen cuidado de colocarse al lado de una pila de libros para que se compruebe de visu que los libros que escribieron suman una altura mayor de la que miden sus cuerpos. ¡Pum! Sí, habla de, tú nos vas a poder hablar mejor al respecto, pero este extracto para mí habla de los que, para empezar, creen que el lenguaje se debería alcanzar una cierta forma, ¿no? Y que todo lo demás es de gente pobre que no habla bien y que es de poca o nula educación. La amenaza que se cierne del lunfardo, ¿no? O sea, claro, o sea, la gente que ve en la variación del lenguaje una amenaza y me encanta cómo se burla de ellos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué vemos en la variación del lenguaje una amenaza? ¿Qué dice de nosotros? Yo creo que sí, es nada más un afán autoritario de ciertas élites que tienen una manera de hablar y que necesitan instaurarla y conservarla, ¿no? Conservar el poder de alguna forma también, ¿no? Claro. Nos remite al texto de Chomsky, en donde también el conocimiento equivale al poder y el poder a... Siempre sí. es esa tensión entre los pequeños grupos que quieren detentar todo el poder de la norma lingüística, el poder de decir qué es la política, el poder de las decisiones públicas, sobre la sabiduría que todo el mundo tiene. O sea, justo lo que, digamos, la idea de Chomsky del lenguaje es todo el mundo sabe su lengua, ¿no? No hay una persona que no la sepa. Sí. Y es más o menos lo mismo, pero en una burla exquisita sí. de cómo los describe. Vamos a pasar al siguiente texto, siguiente Aguafuerte. Sí, esta siguiente Aguafuerte es una provocación para Otra. este programa. No, pero es muy linda porque además me enteré de que la había recuperado Ricardo Piglia, que es otro de mis autores favoritos, y esta Aguafuerte no estaba incluida en la primera versión de este libro, que como dijiste son pequeñas columnas del periódico El Mundo, y esta la incluyó Piglia y me parece que es una maravilla y cierra el libro, ¿no? Se llama La inutilidad de los libros. Me interesaría muchísimo que usted escribiera algunas notas sobre los libros que deberían leer los jóvenes para que aprendan y se formen un concepto claro, amplio de la existencia, no exceptuando, claro está, la experiencia propia de la vida. No le pide nada a usted del cuerpo, querido lector, pero ¿en dónde vive?
¿Cree usted acaso por un minuto que los libros le enseñarán a formarse un concepto claro y amplio de la existencia? Está equivocado, amigo. Equivocado hasta decir basta. Lo que hacen los libros es desgraciarlo al hombre, créalo. No conozco un solo hombre feliz que lea. Y tengo amigos de todas las edades. Todos los individuos de existencia más o menos complicada que he conocido habían leído. Leído, desgraciadamente, mucho. Si hubiera un libro que enseñara, fíjese bien, si hubiera un libro que enseñara a formarse un concepto claro y amplio de la existencia, ese libro estaría en todas las manos, en todas las escuelas, en todas las universidades. No habría hogar que en estante de honor no tuviera ese libro que usted pide. ¿Se da cuenta? No se ha dado usted cuenta todavía de que si la gente lee es porque espera encontrar la verdad en los libros. Y lo más que puede encontrarse en un libro es la verdad del autor, no la verdad de todos los hombres. Y esa verdad es relativa. Esa verdad es tan chiquita que es necesario leer muchos libros para aprender a despreciarlos. Qué maravilla. Espectacular. Lo peor es que entiendo la ironía, pero hay algo de honesto, hay algo verdadero detrás de ese sarcasmo. Y creo que al final de cuentas, en lo que queda es que sí, ningún libro va a hablar de una verdad absoluta, ni esos grandes textos religiosos que tanto hemos interpretado y malinterpretado a lo largo de la historia, sino que todo regresa a cómo te identificas tú con la verdad del que escribe, ¿no? Son dos verdades que se miran al espejo y que hacen que la persona se sienta o entendida o reconfortada o, ¿no?, impulsada a conocerse mejor. Sí, justamente una de las, esta irreverencia con los libros, ¿no? La irreverencia con los textos de culto que todo el mundo debería leer, ¿no? Me parece que retrata algo, digamos, lo pone en este sentido irónico, ¿no?, que parece como un desprecio a los libros, no lo es, ¿no? Obviamente alguien como Arlt no sería un despreciador de los libros. Vamos a quemar todo esto. Pero lo que sí creo que hay que recordar de los libros y la razón por la que nos gustan y por la que queremos seguirlos leyendo es porque los libros son grandes igualadores, ¿no? O sea, esto que te decía hace rato de que mi papá era el primer lector de su familia, o sea, y que los libros le dieron acceso pues a algo, no sé, a otros mundos, si quieres. Me recuerda esa función de igualadores que tienen los libros, ¿no? Algunos consideran a los libros como diferenciadores, ¿no? Estos son los libros que yo he leído, me hacen especial. Pero en realidad los libros lo que nos deberían hacer es algo más, es más comunes, ¿no? En el sentido, doble sentido que tiene esa palabra, ¿no? Tanto común en el sentido de cotidiano como común en el sentido de compartido. Por eso creo que Chomsky decía, una vez que le preguntaron en una entrevista cuál era el invento más grande de la humanidad, dijo la biblioteca pública, ¿no? Claro, es importante, o sea, compartir los libros es creo que lo que tienen de más valioso. Y hablando de, ¿hay algunos libros que estés leyendo en este momento que nos quieras compartir? Ahora, en este momento, estoy leyendo, casi siempre leo así como picando al mismo tiempo varios, y estoy leyendo a Clarice Lispector, un libro que se llama Las Palabras, que son solo como pequeños, muchos aforismos, no es un libro. Autora y poeta brasileña. Estoy leyendo eso y estoy leyendo, o sea, un montón de cosas del trabajo y cosas que no necesariamente leo, las leo con placer, más no por placer. Y por ahora eso es lo que estoy leyendo, y siempre tengo también así en mi cabecera, como mi papá tenía ese libro, un libro de Joan Margarit que me recomendó mi tutora de poesía, Paola Encarnación, que es un autor para mí muy conmovedor, ¿no? Por una historia personal compartida, ¿no? Hablando de historias personales,
la edición que tenemos aquí del libro de Simone de Beauvoir, del que nos vas a platicar, es la edición que tenía tu papá. Es que sí, les había platicado de este libro porque justo una de las cosas que me daban un poco de culpa es que cuando seleccioné 3 libros para venir a este programa no tenía una sola mujer, ¿no? Y entonces, es difícil escoger entre libros de por sí. De por sí, sí. Y entonces trataba de recordar qué libros me habían, digamos, que hubieran marcado, porque yo creo que los libros no te marcan la vida, pero sí te marcan ciertas etapas de la vida, ¿no? Y cuando yo estaba, no sé, tendría unos 16 años, recuerdo haber leído este libro de La sangre de los otros, que fue como mi primer acercamiento a, pues como a los dilemas éticos de, digamos, los dilemas éticos de alguien comprometido políticamente, ¿no? Ese es más o menos el tema aquí. Y recuerdo que por este libro me gané un amigo, que sigue siendo mi amigo, porque fue él que me dijo, ¿qué estás leyendo? Y yo, pues a Simone de Beauvoir, y nos volvimos amigos, mi amigo Oscar Farfán. Entonces, de alguna forma, dijiste hace rato que lo mejor que te pueden traer los amigos son los libros, pero lo mejor que te pueden traer los libros también son los amigos. También. Y con eso vamos a cerrar esta edición de Léemelo. Los esperamos aquí en la siguiente emisión, que pueden ver a través de Canal 22 o TV UNAM. Muchísimas gracias, Violeta, por estar aquí con nosotros y por enseñarnos todo lo que sabes sobre lingüística y compartirnos estas grandes lecturas. Al contrario, Nayan, muchísimas gracias a ti por tu conversación tan agradable.